Grabar. Bien, vamos a comenzar con la descripción de nuestra presentación de fracciones. Esta presentación de fracciones nos vamos a permitir desarrollarla mediante una explicación simple. Nuestras fracciones nos van a servir como un repaso del álgebra, puesto que van a ser las mismas características tanto para la parte aritmética como para la parte algebraica. Las partes de las fracciones son numerador y denominador. Este numerador siempre va a ser el número que se encuentra sobre la línea de fracción, mientras que el denominador será el número que se encuentra en la parte inferior de la línea de fracción. Todas las fracciones tienen un signo que puede ser positivo y negativo. Cuando tú te encuentres con un signo negativo, deberá de estar alineado con el signo de la fracción y también con el signo igual correspondiente. Yo te describí una descomposición en factores en donde este signo lo puedes apropiar para el primer factor, es decir, para el numerador, pero recuerda colocarle el número 1 en el denominador. Entonces el denominador tendrá que contar con el número 1 en el numerador. Otra de las formas en las que lo puedes descomponer es dejar positivo a tu numerador y poner la parte negativa al denominador de tal manera que tú puedas hacer los productos de las fracciones. La suma con denominadores iguales nos permite identificar primero los denominadores y pasarlo de tal manera que va a ser el denominador común. Respetando el signo de la suma, vamos a sumar los numeradores correspondientes y por eso en el ejemplo que te estamos mostrando tendríamos que 5 más 2 te daría 7 y los denominadores pasarían como tercios. En las sumas algebraicas con denominadores iguales es exactamente lo mismo. Lo primero que tienes que identificar son los denominadores iguales. Si los denominadores son iguales, lo colocas en la fracción como denominador común y haces la operación de la suma de la parte superior, los numeradores, y entonces ya obtienes tu resultado. En el caso de la suma con denominadores diferentes, lo único que tienes que hacer es identificar que si los dos denominadores son diferentes, en lugar de colocar uno, vas a colocar el producto de los dos. Esto te va a permitir a ti hacer el producto de 2 por 3 y colocarlo en la parte superior como la primera elemento, el primer término de la suma de la fracción. Pasar el signo positivo y luego multiplicar 5 por 4 y colocarlo después del signo de la suma. Haces las operaciones correspondientes, es decir, 2 por 3 te daría 6 y 5 por 4 te daría 20, no sin olvidar el signo positivo. Haces la operación de la suma y entonces vamos a tener lo correspondiente a 26 quintos. ¿Qué sucede con las sumas algebraicas? En las sumas algebraicas, cuando tenemos denominadores diferentes, los productos quedarían única y exclusivamente marcados como productos de las literales y los pasos son exactamente los mismos. Vas a multiplicar 4 por b y te quedaría 4b, vas a multiplicar a por 6 y te quedaría 6a. Esta representación, lo único que vamos a hacer es acomodarlo con las reglas algebraicas en el orden alfabético que nos dijeron cuando vimos la nomenclatura algebraica. Cuando tenemos una diferencia con denominadores iguales, lo único que hacemos es escribir el denominador común y hacer las operaciones correspondientes de la diferencia de los numeradores. Cuando el signo negativo es mayor para el factor que tenemos o el término que tenemos, en este caso el 5, entonces el signo resultante de la fracción va a ser negativo, es decir, 2 menos 5 me va a quedar más grande el negativo porque el 5 es más grande que el 2 y entonces me quedaría menos 3. En este caso nos quedaron las numerador y denominador igual y por lo tanto se puede simplificar y el signo correspondiente quedaría al valor que tenemos ya simplificado, que en este caso sería menos 1. Cuando tenemos diferencias algebraicas, el procedimiento es exactamente igual. Seleccionamos el denominador que es común y hacemos las operaciones correspondientes respetando los signos. En el caso de los numeradores, vamos a tener 4 menos 2 y nos va a quedar, en este caso, positivo. El denominador nos queda con una literal. La diferencia con denominadores diferentes es muy semejante al de la suma. Lo único que tenemos que hacer es respetar el signo negativo. Vamos a multiplicar 5 por 3 y lo ponemos como denominador. Multiplicamos cruzado, vamos a tener 2 por 3 menos 5 por 4 y entonces vamos a contar con los valores correspondientes de 6
menos 20, lo cual me daría menos 14 y por eso el total de la fracción es negativo. Con nosotros tenemos unas diferencias algebraicas, los pasos son exactamente los mismos. Multiplicamos los denominadores y multiplicamos de manera cruzada y ya sabes que tenemos que acomodar como parte de la regla algebraica el resultado final. Cuando tenemos unos productos de fracciones, ya sean de igual o diferentes denominadores, existe solamente una regla. Vas a escribirlos entre paréntesis y vas a multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Es decir, 7 por 1, 7 y 5 por 4, 20. Si son múltiplos, reduces la fracción. En este caso, no hubo necesidad de reducirlos. En las fracciones algebraicas es exactamente lo mismo. Te puse dos ejemplos. Uno, cuando tenemos denominadores algebraicos, en el cual quedamos que los numeradores se multiplican entre sí y los denominadores se multiplican entre sí, quedándome en este caso 7 sobre XY. Cuando nosotros tenemos literales en toda la fracción, los procedimientos son exactamente el mismo, nada más recuerda que tenemos que escribir en orden alfabético para que sea considerada como una expresión o como un resultado correcto. Yo lo que hice fue escribir única y exclusivamente los valores para que hagas los productos y posteriormente los denominadores hacen los productos y te queda aquí. Te queda de tarea que tú lo escribas de manera correcta. La última parte que vamos a ver es la división de fracciones o lo que se llama la ley de la herradura. La ley de la herradura se genera cuando tenemos una fracción entre otra fracción. Cuando te la dan descrita en lenguaje común, te dicen 2/5 entre 7 tercios, por ejemplo. Y lo que tú escribes son 2/5 todo sobre 7 tercios. Dice la regla de la ley de la herradura que se multiplican los extremos, es decir, 2 por 3, y lo ponemos en el numerador y multiplicamos los medios 5 por 7, lo escribimos en el denominador y por lo tanto realizamos los productos y ya obtenemos los resultados. Cuando lo vimos en la primaria, nos dijeron que multiplicáramos cruzado 2 por 3 y lo poníamos arriba. 5 por 7 y lo poníamos en la parte de abajo. Cualquiera de las dos reglas funciona y también si funciona para la aritmética nos va a funcionar para el álgebra. Observa lo que va a suceder. Esto es como una fórmula, le llamamos algoritmo de la ley de la herradura, en donde multiplicamos A por D y nos queda AD, B por C y nos queda CD en el denominador. Si nosotros acomodamos como la ley de la herradura, dice que vamos a multiplicar los extremos AD y lo colocamos arriba. Vamos a multiplicar los medios BC y lo colocamos abajo. Eso es lo que te quería mostrar el día de hoy. Espero te sirva y haz tu formulario correspondiente para que tú puedas hacer las aplicaciones de tal manera que puedas realizar cada una de las descripciones necesarias para tus materias de álgebra. Esto es muy requerido para las materias también de física y sobre todo para las materias que tienen continuidad, no nada más en álgebra, sino también en cualquiera otra de las matemáticas que llevas en tu material del bachillerato. Échale ganillas, nos vemos.